Palabra, Señor. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos donde tú estás por venir, tú estás cerca, Señor. Cada día se acerca el momento de verte a ti, Señor, venir en las nubes. Te ruego, Padre, que tú hagas cosas nuevas en nuestras vidas y nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y amén. Así como está de pie, hermano, puede abrir su Biblia en Proverbios 11:14. En la Biblia de las Américas, Proverbios 11:14, y dice la Biblia de las Américas: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Amén. Puede tomar su lugar esta noche. El tema de esta noche es ¿quién aconseja a tu familia? ¿Quién se acerca a tu familia para aconsejarte, para decirte que está bien o está mal algo que haces o no haces, o algo que necesitas tú hacer? Y siempre busquemos el mejor consejo a la luz de la palabra, sobre todo, o con un ministro o con alguien, un líder de la iglesia que dé buen ejemplo, que dé buen testimonio, para que tu familia pueda tener el mejor consejo siempre. Vuelvo a leer el verso: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. En la abundancia de consejeros, en la abundancia, cuando tú y yo tenemos un problema y no sabemos qué hacer, algo que tenemos que hacer es buscar buenos consejeros. Amén. Ver quién nos da un buen consejo y tratar de seguirlo lo más que podamos, y sobre todo ponernos delante del Señor para que nos vaya bien, para que no tengamos dificultades, para que no tropecemos, para que no caigamos, para que no estemos en ese ciclo de nunca salir de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Amén. Donde no hay buen consejo, el pueblo siempre va a caer. Y entonces ahí es donde muchos deben de preguntar al Señor: Señor, ¿estaré recibiendo buen consejo? ¿Estaré recibiendo buena palabra de parte de Dios? ¿Estaré siendo instruido de la manera correcta? Y ahí es donde tú y yo necesitamos entender si estamos en lo correcto. Amén. Dice Cantares 2:7. Quiero que busque su Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Cantares 2:7 dice la palabra del Señor: prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. Aquí le está hablando Salomón a padres. Aquí le está hablando Salomón a señoritas. Le está diciendo: no despierten el amor hasta que llegue el momento apropiado. Hoy le predico a familias. Amén. Los viernes tratamos de dar un consejo para familias. Salomón está diciendo: no dejen que sus hijas despierten el amor. Por ejemplo, hay padres que le dicen a su niña de 12 años: ya puedes tener novio. A 13, 14, 15, 16, ¿verdad? No sé a qué edad usted le permitiría a su hija que tuviera novio. Por lo menos novio si va con supervisión. Si usted de los que tiene, yo tengo mentalidad abierta, pastor, y pues ya de 15, de 16 pueden ser novios. Ok, está bien, yo no me voy a meter en esa intimidad, pero Salomón está diciendo: no despierten. Hay padres que apenas 2, 3, 5 años, un niño o una niña, y están ahí diciéndole: a ti te van a ayudar las mujeres, o a ti te van a ayudar los hombres, y están ministrándole eso. Después no aguantan cuando tienen 15 años, 18 años, 20 años, y empiezan a hacerle la cola de hombres o de mujeres, ¿verdad? Dependiendo quién sea. Después no aguantan los padres porque eso fue lo que ministraron. Y eso fue lo que profetizaron con sus labios. Eso fue lo que dijeron que sus hijos iban a hacer. Y entonces hay padres que, por ser faltos de sabiduría, por no tener consejo, eso le ministran a sus hijos. Y pues Salomón está diciendo: no despierten hasta que un varón o una hembra entren en una edad donde ya puedan casarse y donde ya puedan formar una familia. Ese es el consejo que Salomón da. Y en la Biblia podemos encontrar muchos consejos más, que la Biblia está diciendo: no hagan esto, no hagan lo otro, no hagan aquello,
porque va a haber una consecuencia, van a pasar por esto. Y Dios trata de ahorrarnos pasar por las dificultades. El problema es que muchas veces tú y yo, ¿verdad? Nosotros no ponemos atención. Cuando Dios ha estado ahí hablándonos para que no nos desviemos a hacer cosas que después nos va a causar problemas serios, ¿verdad? Y entonces busquemos Esther 2:15, el libro de Esther, verso 2, capítulo 2, verso 15. Y dice la Biblia, cuando a Esther, hija de Abigail, cuando Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino que le aconsejara a Hegai, el eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. ¿Por qué? Porque Esther buscó ser una mujer guiada, ¿sí? Aquí hay mujeres, ¿verdad, hermana? Tú tienes que buscar ser guiada. Tú tienes que buscar ser una mujer que está dejándose orientar. Tú no tienes que ser como una mujer, como estábamos hablando el viernes pasado, que Moisés estaba ahí a punto de morir por culpa de su esposa, porque la esposa no ponía atención. La esposa no quería ser una mujer sujeta. La esposa no quería ser una mujer que de verdad se entregara a Dios también como lo estaba entregado Moisés. A lo mejor por eso Moisés la dejaba encerrada en la casa de su suegro. No encerrada bajo llave pues, pero allá la dejaba porque prefería que estuviera ahí que anduviera con él, porque no era una mujer sabia, prudente. Y Dios viene y le dice, sí, pero Moisés, tú sos el cabeza de hogar y tú sos el que tenés que poner orden. Pero qué difícil nos las pone el Señor a veces a nosotros los varones, ¿verdad, hermanos que están aquí? Porque cuando una mujer no quiere obedecer, qué difícil. Qué difícil, porque entonces empezamos a pelear, empiezan los conflictos. No, es que a mí me parece así, a mí me parece acá, a mí me parece allá, y es complicado. Pero aquí Esther estaba a punto de casarse y Esther quería ser la reina. Esther quería ese privilegio. Sabía ella que Dios la había puesto ahí, la había enviado ahí para tomar ese puesto. No solo por su belleza, no solo por eso, porque de nada le hubiera servido la belleza sin que ella hubiera sido una mujer sabia, prudente, sujeta, ¿verdad? A su esposo. De nada le hubiera servido ser la mujer más linda de este planeta si ella no hubiera tenido esas cualidades. Una vez más el rey la saca como habían sacado a Basti. Pero algo que busca ella fue buscar consejo para que le fuera bien, para donde ella llegara ser aceptada, para donde ella llegara estar bien las cosas, para donde ella llegara poderse ganar un lugar. Ella estaba peleando el puesto de reina. Amén. Pónganme atención esta noche. Ella estaba peleando el puesto de reina. No estaba peleando cualquier puesto. Y ella necesitaba ganarse a una nación entera. No solo era ganarse al rey. Y entonces dice que este hombre, Hegai, era su consejero. Y eso es lo que la iglesia de Cristo necesita, dejarse aconsejar. Primero que nada por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Primero que nada por ellos. Después están los pastores, los apóstoles, ¿verdad? Los líderes que están en la iglesia. Pero mucho pueblo de verdad no quiere caminar bajo el consejo ni el liderazgo de nadie. Y cada quien quiere tomar, yo estoy hablando para el género de iglesia en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y cada quien quiere tomar el puesto ante la iglesia, ante Jesucristo, de la manera que quiere. Pero en el reino de los cielos hay un orden. Y el orden es que nos sujetemos primero al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y si tú eres mujer, a tu esposo. Y el esposo se sujeta a Jesucristo. Y ahí van los órdenes, ¿sí? Las cadenas. El problema está, ¿qué hacemos nosotros? Pues por lo menos aquí miramos a una mujer que recibió el consejo. Aquí miramos una mujer que recibió el consejo. Pero
muchos hoy en día no reciben el consejo. El Espíritu Santo está tocando la puerta y está diciendo, no camines por ahí. El Espíritu Santo está tratando de aconsejarte y decirte, da un buen ejemplo. Haz las cosas bien. Y es muy fuerte. Si usted pudiera ver la radiografía de la iglesia a nivel mundial y qué es lo que hacen muchos cristianos, es muy fuerte. Porque hay tantas cosas que usted y yo ni las sabemos. Porque hay gente que está metido en cosas que tal vez ya no es ni adulterio, tal vez ya no es ni fornicación, tal vez ya no es ni drogas, ni nada de eso. Está metido en unas dimensiones, si le podríamos llamar así, terribles, haciendo pactos satánicos y viniendo a una iglesia. Que eso ya se va a otras esferas, eso ya se sale de lo normal, porque tú y yo no iríamos a buscar un brujo, hermano, hermana, a no ser que a alguien de aquí le guste. Pero tú y yo no iríamos a buscar un brujo, amén. Tú y yo no iríamos a un centro de esos de hechicería. Pero tú no te imaginas si el Señor nos permitiera ver la radiografía de mucho pueblo de Dios en esta tierra. Usted se asustaría de ver las cosas que hacen muchos cristianos. Por ejemplo, hay cristianos que tienen relaciones sexuales con los animales. Imagínate, con el perro, con el gato, etcétera, 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 cerdos, etcétera. O sea, hasta horrible y feo se escucha decirlo, pero hay cristianos que eso hacen. Y esa es su vida diaria. Y en la noche están tratando de adorar a Dios en diferentes partes del mundo, donde haya una iglesia, y están tratando de llevar el mensaje de Cristo según ellos. Pero hermanos, viven en una atmósfera terrible. Ay, pastor, pero yo no ando en nada de eso. Sí. Cuando tú, dice por eso leí el proverbio al principio. Lo vuelvo a leer, dice el proverbio, donde no hay buen consejo, el pueblo va a caer. Donde la gente no quiere recibir la palabra de Dios, que es un buen consejo, el que la palabra de Dios nos da, dice que el pueblo va a caer. Y eso es terrible, pero en la abundancia de consejeros va a estar siempre la victoria. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, entender que Dios es nuestro mejor consejero. Pero hay quienes que están caminando caminos que a Dios no le agradan y se atreven a decir, no, es que a mí Dios me dijo que tenía que ir por este camino. Y disculpa, pero, o sea, tú estás aquí, estamos grabando para las redes sociales. Disculpa, hermano, sea que estés aquí, que nos escuches después. Discúlpame, pero si algo no le agrada a Dios y yo sigo caminando en ese camino, o sea, lo que no estoy haciendo nunca es escuchar al Espíritu Santo. Yo sé que todos en algún momento fallamos, todos en algún momento caemos, todos en algún momento nos va mal, todos en algún momento tenemos esas dificultades serias, todos en algún momento nos metemos en caminos que no debemos de caminar. Pero es terrible nunca abrir los ojos, nunca poder ver que algo está mal en nosotros. Hermano, yo se lo he dicho todos estos días atrás, sería bueno que cada uno de nosotros todos los días nos pasemos un examen y digamos, ¿qué hice hoy? ¿Qué hice mal hoy? ¿Qué hice de mal hoy? Y tú sabrás qué hiciste de mal el día de ayer, el día de hoy, ¿verdad? Tú sabrás, tú y yo sabemos qué cosas hemos hecho mal. Hay momentos en los que yo tengo que acercarme a mi esposa y decirle, mira, perdóname, mi actitud de hace un momento, perdóname. Primero que nada, a Dios no le agradó. A usted, pastor, ay hermano, ¿y usted qué? Pues perfecto usted, ¿verdad? Yo le digo, Señor, antes de seguir hablando contigo, antes de seguir estudiando contigo, mira mi amor, perdóname. No debía haberte dicho eso. No debía haberte hablado así. No debía haber hecho eso. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú te das cuenta cuando ofendes? ¿Tú te das cuenta cuando dijiste algo y lo dijiste con doble intención? Sí, pastor, yo me doy cuenta. El problema es que mi marido no se da cuenta. El problema es que mi mujer no se da cuenta. De que le estoy, va a tirar y no se da cuenta. No, de eso no se trata el evangelio.
De eso no se trata ser hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces, vámonos a Éxodo 18, 17. En la Biblia de las Américas, Éxodo 18, 17. Y dice la palabra del Señor: y el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad vas a desfallecer tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. La obra de Dios no la podemos hacer solos. Amén. No lo puedes hacer tú solo. Ahora, escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Amén. Aquí llegó el suegro de Moisés y le dice: mira, aquí te traigo tu familia, yo no la voy a cuidar más. Sí, pero es que mira, no tengo tiempo, mi esposa no se une conmigo en el ministerio, mira, ya sabes que tu esposa no piensa lo mismo, no tiene los mismos lineamientos doctrinales que tenemos los judíos, y yo tengo ese pleito con ella, yo prefiero que esté contigo. No lo sé, usted no me pregunte versos, pero me imagino que por ahí van las pláticas de ellos, entre Moisés y su suegro. Pero le dijo el suegro: no puedes más seguir así, porque te vas a cansar y esto va a desfallecer, y tú solo no puedes llevar esta carga. Y entonces Dios viene y empieza a ordenarle a Moisés cómo hacer muchas cosas. Y algo que hace Moisés es, por lo menos, es escuchar consejo, escuchar qué hacer. Y se dejó aconsejar por este hombre de Dios, ¿verdad? Porque de alguna manera su suegro tenía sabiduría. No era el que iba a llevar ahora a Israel al frente, no era el que tenía la vara, pero tenía sabiduría. Y era sabio, respetuoso, para hablarle y decirle: mira, a pesar de que era su yerno, le hablaba con respeto. Y le decía: mira, esto y esto y esto y esto, mejor trata de hacerlo de esta otra manera. Y vas a tener un resultado más agradable para ti, para tu familia y para todo el pueblo de Israel. Cuando tú y yo entendemos esas cosas y de verdad nos dejamos aconsejar por alguien, nuestro matrimonio siempre va a ir mejor. Nuestras familias siempre van a estar mejor. Cuando tú no sepas qué hacer en algún negocio, busca consejo, hermano. Pero busca consejos no en personas que han quebrado negocios, por ejemplo, ¿verdad? Busca consejos no en personas que cuando ponen negocios lo que les gusta es robarle a otro. No. Busca consejos con personas que han hecho bien las cosas y que te van a edificar y te van a ayudar. Hablamos de un proceso económico. Ahora, si tú necesitas una restauración espiritual, pues busca el consejo donde tienes que buscarlo, donde están los ministros de Dios, porque ahí va a haber sabiduría. Y hermano, un buen ministro siempre te va a desear lo bueno. Amén. Un buen ministro siempre va a querer que una familia se restaure. Un buen ministro nunca va a decir: no, divorciate. Vos lo que tenés que hacer es llegar al divorcio. Hasta mucho te has tardado. No, hermano. Esa carga, dejémosela a la pareja. Que cada quien decida si quiere divorciarse, si quiere casarse, si quiere volverse a divorciar, si quiere volverse a casar. Así están. Usted conoce parejas así en el mundo, ¿verdad? Podrán ser amigos suyos, hasta familiares suyos podrán hacer. Si viera, pastor, se casaron, a los 5 años se divorciaron, se volvieron a casar después. O sea, no tienen una línea de formalidad de ellos. Pero donde no hay consejo, el pueblo va a caer, dice Proverbios. Donde el pueblo no quiere recibir el consejo de Dios, va a caer, se va a hundir. Porque lo dijo el pastor Hugo. No, eso lo dice Proverbios, lo leímos al principio. Donde nosotros, los pastores, por ejemplo, hace unos días estaba hablando yo con mi apóstol, lo fui a buscar: apóstol, esto y esto y esto, ¿qué puedo hacer con esto y esto y esto y esto? Y fui a buscar consejo, porque necesitamos consejo, porque seamos pastores no las sabemos todas. Amén. Así sea un pastor de 50 años, siempre va a tener de 50 años de estar sirviendo en el ministerio, ya 50 años, siempre va a haber algo nuevo que aprender.
Siempre va a haber algo nuevo que modificar, que cambiar. Las generaciones van cambiando. Nosotros tenemos que ir cambiando de alguna manera con las generaciones que están en diversas cosas. No siempre sosteniendo la doctrina, la base doctrinal que está escrita en la palabra del Señor. Pero muchas cosas van cambiando. Y si nosotros no entendemos cómo ir modificando, cómo ir cambiando, pues muchas cosas van a ir pasando para mal. Amén. Una cosa es que Dios trabaje con un pueblo y otra cosa es que Dios trabaje con un pastor, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas. Pero volvamos al consejo. El consejo siempre nos va a llevar a algo bueno. Y en la palabra del Señor, aquí está llegando Jetro y le dice: yo te aconsejo que hagas las cosas de una manera distinta. Y está hablando para alguien que sirve en una iglesia, para alguien que tiene liderazgo, para un pastor, para un apóstol. Está hablando para líderes, está hablando para familia, porque le estaba diciendo: no mucho trabajo, Moisés. Mucho te dedicas al trabajo, estás descuidando tu familia. Estás yendo solo el trabajo de Moisés era espiritual, ¿sí? Como el mío, espiritual, trabajo espiritual. Pero yo no puedo estar todo el día, a ver ahora quién voy a atender, a ver ahora, porque así estaba Moisés, de mañana, tarde y noche atendía al pueblo, todos los días, dice, lo hacía. ¿Era bueno lo que hacía? Sí. ¿Estaba edificando familias? Sí. El problema es que su familia él la estaba descuidando. Porque no todo en esta vida es trabajo. Ahora traigámoslo para el lado de usted, que no es un pastor, que no es un ministro. No todo en la vida puede ser trabajo, hermano, hermana. Muchos se esfuerzan por trabajar. Muchos se esfuerzan, es que si no trabajo no como. Está bien. La Biblia dice, eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Que el que no trabaje, que no coma también. Está bien. Pero también dice la Biblia, primero el reino de los cielos. Antes que muchas cosas, primero el reino de los cielos. Entonces yo diría, primero buscar al Señor. Segundo, buscar la familia, que esté la familia bien. Tercero, servir en tu privilegio en la iglesia, hacerlo con responsabilidad. Y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuántas cosas Dios ya quiere añadir a tu vida, a tu familia? Pero cuando nosotros no estamos en la posición correcta para que Dios nos bendiga, no viene la bendición. Así usted me lo unjan en aceite, así le pasen leche, aceite, vino, sal y todo, algunos elementos que se ven en la Biblia que usaron para bendecir, para santificar. Así a usted le hagan todo un menjurje de eso, ¿verdad? Y se lo echen encima, no va a haber bendición. Así venga el profeta con más renombre de algún lugar, no va a haber la bendición. Así venga un apóstol de renombres fuertes, no va a haber la bendición, porque la bendición de Dios no funciona de esa manera. La bendición de Dios funciona cuando recibimos el consejo primero de la palabra y lo ponemos por obra y empezamos a caminar en esa dirección. Ahí es cuando nosotros realmente estamos siendo edificados. Ahí es cuando nosotros realmente estamos siendo bendecidos. Ahí es cuando nosotros realmente estamos cuidando nuestra familia. Amén. El consejo que José le da a Faraón, porque José le da un gran consejo a Faraón. Vámonos a Génesis 41:28 en la Biblia de las Américas. Génesis 41:28, Biblia de las Américas. Y dice la palabra del Señor: esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre, y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra, y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Pues ahí está hablando de muchos puntos escatológicos, porque la gente piensa que nunca va a pasar nada en la tierra, nunca va a haber un hambre terrible. Pues la Biblia dice que la gran tribulación será si hay algo nuevo debajo de los cielos y de la tierra. Escúchelo, si hay algo, porque Eclesiastés dice, no hay nada nuevo, ¿verdad? Bajo el sol, bajo los cielos, no hay nada nuevo. Todo lo que antes fue, ya fue. Pero la tribulación sí es algo nuevo. Porque la Biblia dice
Nunca ha habido antes ni habrá después un día como este, el día de la gran tribulación. Nunca lo hubo antes ni nunca lo habrá después. Pues el domingo quiero hablar de las cosas que pasaron antes y que ahora están pasando. Ahí viene el domingo, amén. Pero dice aquí, después de ellos vendrán 7 años de hambre y será olvidada toda la abundancia en la tierra. Hoy la tierra tiene abundancia. De alguna manera la tierra tiene abundancia. ¿Usted tiene abundancia, hermano? ¿Aguantó hambre hoy? No, ¿verdad? Y si aguantó hambre hoy, díganos, miramos aquí entre todos y le damos para que usted coma. Amén. Pero no estamos pasando hambre. Pero si a nosotros nos pasaran tocar los días de José, los días que donde le dijo Dios, dile que el sueño significa esto, va a venir un hambre terrible. Lo bueno de Faraón es que recibió el consejo. Faraón no se puso imagínate a Faraón diciendo, ¿qué me va a hablar a mí ese preso? Porque él estaba preso. ¿Qué me va a enseñar a mí ese preso? Haciéndolo de menos. Por la posición que tenía, porque no era un ministro. No era alguien que estaba en las alturas al lado de Faraón. No era de los brujos y hechiceros que tenía él. Pero a Faraón le llegaron buenas noticias de José. Y dijo Faraón, pues me interesa saber quién es ese José. Me interesa saber qué es lo que me podría decir José. Y Dios sí le reveló a José. Y cuando le reveló, a Faraón le pareció porque pues nadie le daba una respuesta como la que él quería. Y dijo él, hagan todo lo que José dice. Hagan todo lo que está diciendo él. Y le dijo José, busca a alguien. No se propuso, ¿sí? Busca a alguien que haga esa labor. Y le dijo Faraón, pues si el indicado eres tú, a ti te dieron la idea, échala a andar tú. Amén. Entonces, qué lindo cuando alguien recibe el consejo, porque lo que le viene es algo bueno. Cuando viene el tiempo de la escasez, todo Egipto estaba tranquilo. Todo ahí donde estaba José y su familia estaba tranquilo, porque recibieron el consejo, lo supieron aplicar y eso salvó sus vidas. Amén. Pero qué difícil cuando uno aconseja a alguien y le dice a alguien, mira, pero ten cuidado porque lo que te va a venir va a ser peor si querés insistir en esto y en lo otro. Y le dicen a uno, amén, pastor. ¿Sí? Amén. Como usted diga. Y al rato tú lo miras haciendo otras cosas. Y uno dice, ¿para qué pierdo mi tiempo? Igual usted, ¿verdad, hermano? Usted me podrá dar la razón, padre de familia, que usted está a veces aconsejando a otras personas y usted está ahí tratando de ayudar. ¿Para qué pierdo mi tiempo? Si lo que menos quieren es escuchar y poner en acción, por lo menos probar si de verdad el consejo que le dieron es el correcto. Vaya, por ejemplo, ¿qué le podría decir un matrimonio que está pasando una fase terrible, está pasando una fase que ya está llegando al divorcio, no llega a la iglesia, no se congrega, no le gusta participar casi en nada? ¿Qué le diría a usted? Hermano, acércate a Cristo. ¿Verdad que es lo primero que le diría a usted? Amén. Acércate a Cristo, busca a Cristo, intégrate en la iglesia, participa, sé responsable. Y sería de preguntarle y escarbar más en la intimidad. Mira, si tú aquí das este testimonio en la iglesia, fijo, tú en la casa no buscas a Dios. O lo haces al estilo de los fariseos, o lo haces al estilo de los escribas. En la Biblia hay buenos escribas y hay buenos fariseos. Amén. Saduceos sí no, porque los saduceos no creían que hubiera resurrección. Los fariseos sí. Y por eso se salvó Pablo. Cuando Pablo en el libro de los Hechos está peleando para que no lo maten, ¿verdad? Está en la cárcel, lo están llevando a la corte a cada rato en Hechos, creo que 18, no sé, algo así por esos capítulos. Y está Pablo ahí tratando de que lo liberen. Pablo se acuerda y dice, pero yo soy fariseo como él estaba en una corte. Yo soy fariseo como los que están allá. Y del otro lado, perdón, no quiero señalar a nadie, del otro lado estaban los saduceos y del otro lado estaban los políticos, los que estaban tratando de llevar el caso de Pablo.
Y Pablo dice, sí, pero yo creo en las leyes de ellos, porque yo fui formado en las leyes de ellos y yo fui engendrado en las leyes de ellos. Y dice que ahí se dividió toda la corte, porque se empezaron a pelear los fariseos con los saduceos. Y ahí terminó la sesión que le estaban haciendo Pablo. Por eso me lo podía entender mejor los que estudian abogacía, ¿verdad? Para abogados. Ahí se suspendió la corte, aquí se suspende esto y seguimos otro día, dijeron. Y por lo menos ese día Pablo se salvó. Ahora, ¿por qué digo estas cosas? Porque necesitamos, primero que nada, el consejo de la palabra. Cuando la palabra nos dice que amemos, eso es un buen consejo que nos está dando el Señor. Porque algo que no hicimos bien, tú y yo, en la eternidad pasada, ¿dónde? Cuando todos éramos espíritus, allá en los cielos, ¿verdad? Algo que no hicimos bien fue amar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y entonces, todos los que estamos aquí, ninguno se vaya a quedar fuera, por favor. Todos dijimos, vámonos detrás de Satanás, como lo hicieron la tercera parte de los ángeles. Y por eso nos desecharon de los cielos. Pero desde aquel tiempo, el humano viene rechazando el buen consejo de amar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, de amar a Dios. Amén. Entonces, en la Biblia hay muchos consejos para las familias. Hay muchos consejos. Aquí está José diciéndole a Faraón, ¿quieres que te vaya bien? Bueno, no le dijo, mire, no le dijo da una ofrenda. No le dijo, pon en orden tu casa. No le dijo nada de eso. Le dijo, el hambre va a venir. Lo que tienes que hacer es ser un buen administrador. Que es lo que mucho pueblo no hace hoy en día. No son buenos administradores. Y yo te digo, hermano, hermana, sea un buen administrador, porque ese fue el consejo que le dio José a Faraón. No le dijo, es por esos brujos. Después fue sacando todo eso José, me imagino yo, pues, aunque no esté escrito, me imagino que no quiso estar al lado de gente así. Si tenía la facultad para poder matar a sus hermanos el día que lo llegaron a visitar, tenía la facultad para hacer muchas cosas más. No recuerdo que la Biblia diga que sacó los hechiceros, los brujos que habían ahí, pero yo creo que sí se ha de haber animado. Amén. Hacer limpieza para que la presencia de Dios estuviera con él y para tener el éxito que tuvo. Pero le está dando un consejo: guarda, aprende, pueblo de Dios, a guardar para que siempre tengas. Le está diciendo a las familias de todo Egipto, guarden, ganan 5 granos, guarden 1. Y así lo hicieron por 7 años. Y dice que cada día habrían nuevos graneros y habrían nuevas cosas para guardar todo ese grano. Cuando vino el tiempo de la necesidad, ellos tenían. Pastor, pero si lo que yo gano a duras penas me alcanza, ok, tranquilo, porque aquí hay varios puntos, ¿verdad? La Biblia enseña que si tú das tu semilla cada mes, está hablando de ofrendas, está hablando de diezmo, lo das cada mes. Cuando venga el día malo, dice, Dios estará contigo. Dios sabe por qué a veces nos tiene limitados. Amén. Dios sabe por qué a veces nos pasa por esos desiertos. Dígenos, porque yo también. Amén. Dios sabe por qué a veces Dios limita muchas cosas en económico. Pero también vienen las temporadas donde Dios da sobreabundancia. Y ahí es donde tú y yo debemos decir, ok, en el pasado fui derrochador, pero esto no me vuelve a pasar. Y ahí es donde tú y yo debemos de decir, bueno, yo vuelvo a guardar, yo vuelvo a ahorrar. No es que te vayas a volver un tacaño extremo, hermano, sí. Porque usted conoce de casos, ¿verdad? De gente que amontona dinero debajo de la cama, debajo del piso, ya no hay ni dónde meterlo en la casa, ya ni quieren salir de la casa porque tienen miedo que un ladrón se meta y le robe el dinero que tiene guardado en todos los lugares, ¿verdad? Y hay gente que no se toma un café por no desperdiciar una cuchara, ¿sí? O porque van a tener que lavar la taza. Y si es desechable, es que van a tener que botar el cartón. Ni modo que en el aire le sirvan el café a la persona, ¿verdad? O sea,
no se trata de llegar a un extremo de escasez, de tacañez, perdón. Se trata de que seamos buenos administradores. Pero José, ese fue el consejo. Y en eso basó el punto. Lo que tú soñaste no tiene nada que ver en cosas de demonios, ni de brujos, ni de esto. No, lo que Dios está diciendo es que a ti te va a usar, porque va a traer a mi papá Jacob, sígame el hilo, ¿sí? Porque va a traer a mi papá Jacob y va a traer a toda la familia, y somos 70. Entonces a ti te va a usar para que en Egipto no haya escasez, y entonces ellos van a venir conmigo y tú nos vas a dar de comer a todos. Y por eso, por ese gesto amable y bueno, Dios te va a bendecir a ti. Y eso fue lo que Dios estaba armando. Acuérdese que de ahí en adelante ellos se quedaron ahí, y ahí fue donde se formó la nación de Israel más y más fuerte cada día, que de ahí salieron casi 2 millones de personas. Más adelante, cuando Moisés llega y saca al pueblo 400 y algo de años adelante. Pero ¿quién los introdujo? José. ¿A quién usó Dios? A Faraón, para que en un tiempo de escasez ellos estuvieran bien, y les dio tierras, y les dio aquí. Cuando ese Faraón murió, pues ahí cambió la cosa. Amén. Porque llegó otro Faraón que no sabía nada de José, dice la Biblia, y pues Dios siempre ha tenido tratos con Israel. Amén. Y ese era el tiempo donde Dios estaba tratando con Israel. Pero el buen consejo siempre nos va a llevar a algo bueno. Amén. Si la palabra de Dios dice, ama a tu esposa y gózate con ella, dice, disfrútala todos los días de tu juventud, es porque va a haber algo bueno, ¿verdad? En eso. No va a haber un hombre que tenga la necesidad de ir a buscar afuera, a no ser que esté endemoniado. No, la mujer no tendrá necesidad de ir a buscar afuera, a no ser que esté endemoniada. Pero la Biblia da los buenos consejos. Y sigamos otro, Génesis 41:36. Bueno, esa es la continuación de lo que estamos hablando de José. Perdón, ya no le puse aquí. Génesis 41:36. Ay, sí le puse el número, yo no me fijé. Génesis 41:36 dice: y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en toda la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre. Ok, sigamos. Dice la Biblia que en Gosén, ahí estaba Moisés, en Gosén. Las plagas estaban en Egipto, pero todos los israelitas siguieron el consejo de Moisés, y a ellos no les fue mal. Las plagas que estaban en Egipto fueron 10 plagas. Solo las 2 primeras tocaron Gosén, y de ahí las demás no tocaron Gosén, donde estaban todos los israelitas. Ahí vivían ellos en Gosén. Pero todos siguieron las indicaciones de Moisés. Por muy fuerte, por muy duro que se puso ese tiempo para ellos, porque fue el tiempo donde más les tocó trabajar, fue el tiempo donde más los castigaban, fue el tiempo donde más les empezaron los metieron a presión, ¿sí? Pero ellos miraban a Moisés y estaban creyendo en la promesa que él era el libertador. Amén. Y entonces seguían el consejo de lo que estaba haciendo Moisés. Y dice la Biblia que desde la segunda plaga en adelante ya no los tocó a ellos. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, novena, décima, ya no los tocó a ellos. En la 10ª, que fue la más dura, ¿verdad? Que donde se trata de perder a un hijo, a ellos no los tocó. Pero ¿dónde estaban ellos? En Gosén. Y estaban obedeciendo todo lo que Moisés le decía. Maten un becerro, pinten las entradas de sus casas con la sangre del becerro, y cuando pase el devorador, el destructor, a ustedes, a sus casas, no va a entrar. Y se cumplió, pero ellos obedecieron el consejo. Amén. Es que, hermano, por eso Proverbios, ¿verdad? Muy sabio todo lo que está en Proverbios. Donde hay buen consejo, no va a haber destrucción. Donde una familia reciba el buen consejo, no va a haber destrucción. Al contrario, esto es lo que necesitábamos. Esto es lo que necesitábamos poner. Pero hermano, cuando
cuando hay dos, ¿verdad? Hombre y mujer, y los dos están cerrados en sus pensamientos, ni Dios puede trabajar ahí. No es que Dios no pueda, pero Dios no obliga. Pero Dios no se mete a invadir, ¿sí? Dios no se mete a hacer nada de eso. Tiene uno de los dos ceder para que pueda haber un milagro. Pero si los dos están en un eterno choque, no va a haber un cambio, no va a haber una restauración. Y cada día va a ser peor, 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 peor y peor, hasta que se lleve a un punto de corte, ¿verdad? Y donde puede haber hasta una separación, puedan haber otras cosas, puedan haber juicios de Dios, porque al final el pecado se está provocando, porque no hay un caminar correcto. Y Dios, mira hermano, Dios insiste: atiende mi palabra, atiende mi consejo para que te vaya bien, dice. Honra a padre y madre, ¿para qué? Para que nos vaya bien. Sigamos. Aquí está, el quinto ejemplo, Mateo 27, 19. Mateo 27, 19, Biblia de las Américas. Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. La mujer de Pilato le dice: no toques a Jesús, no lo toques. Vale que le hizo caso, hermano, ¿sí? Vale que no es que era un hombre sumiso, ¿verdad? Como muchos piensan muchas veces. No, las hermanas pueden tener un buen consejo para el esposo, pero un consejo que venga de Dios. Ella estaba diciendo: Dios me habló toda la noche, o sea, a lo mejor no pudo ni dormir, ¿verdad? Porque he sufrido mucho en sueños por causa de él. ¿Qué le habrá revelado en sueños? Que en el sueño ella estaba sufriendo y le dijo: no lo toques, no te atrevas. Y fue cuando Pilato vino y se lavó las manos, ¿verdad? Se lavó las manos y dijo: yo no tengo nada que ver con la sangre de este justo, dijo. Porque aquella persona que activa el matar a alguien, dice la Biblia que le va a venir el vengador de la sangre sobre él, sobre sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Cuando hay personas que activan, ¿sí? Que activan llevar a alguien, no, tenés que abortar, están asesinando, eso es lo que están haciendo, amén. Una cosa es que haya un desprendimiento, ¿verdad? Eso es distinto. Pero algo diferente es cuando la mamá le dice: no, vos no puedes tener, mija, te metiste donde no tenías que meterte, ¿verdad? Y yo te voy a llevar a que te saquen eso. Y ya estuvo. Pudo haber sido violación, pudo haber sido un abuso de un familiar. Pero ¿qué hacer en esos casos, verdad? Porque la Biblia no da la salida. Si fue violación, entonces sí puede haber aborto. Si fue abuso de un familiar, entonces puede haber aborto. Si fue abuso de un padre a una hija, que aunque usted no lo crea, existe más de lo que usted piensa, ¿sí? Entre los hijos de Dios cristianos, ¿verdad? Un padre abusando a su hija, la hija sale embarazada. Ahora imagínate cómo va a venir ese niño. Pero aún así la Biblia nos dice: esas personas tienen en la aprobación de Dios que se haga un aborto. Entonces aquí mira, Pilatos está con el dilema de: ¿qué hago con Jesús? ¿Qué hago con Jesús? ¿Qué hago con Jesús? ¿Qué hago con Jesús? Y la esposa le dice: no lo toques. Hermano, a veces el machismo puede más, ¿sí? Y a veces no, es que yo aquí le doy las órdenes y solo yo tengo las ideas. No, hermano, bajémonos de esa nube, ¿sí? Porque miramos en la Biblia mujeres entregadas a Jesús mejor que Pedro, mejor que Juan, Pedro, Lucas, todos, porque Juan todavía estuvo ahí cerca del Señor. Pero miramos a mujeres como María a los pies de Cristo. El día que dijo que iba a resucitar, ahí estaba en la tumba, ahí estaba Juan también, ¿sí? Ahí estaban en la tumba.
Cuando lo estaban crucificando, y ahí estaba Juan al pie de la cruz, y ahí estaban las mujeres, dice la Biblia. Hay mujeres que tienen más fe que un varón, y hay mujeres que tienen más orden que un varón, y hay mujeres que Dios las escucha más que a un varón. Entonces, si tu esposa es una mujer que Dios usa y que de verdad está ungida y de verdad da buen testimonio, ok. Hermano, dejemos a un lado el machismo. Hay días que yo solo necesito tomar una decisión en algo. Yo le digo, tú que antes de tomar la decisión o hacer otras cosas o consultarle a alguien más, le digo a mi esposa, ¿tú qué pensás, mi amor? Y de esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y pues a veces coincidimos. A veces diferimos, ¿verdad? Pero aún así, le escucho. Porque ¿acaso que solo nosotros existimos en el matrimonio, pues? Una mala decisión que yo tome va sobre ella también. Amén. Y si tú tienes hijos, va sobre tus hijos también. Una mala decisión tuya y mía, varón que estás aquí, va sobre toda la familia. Y ahí es donde tenemos que, ¿verdad? Por ejemplo, la esposa puede decirle al varón, mira, yo miro que esa hermanita cada vez que te saluda, yo miro que te queda viendo con ojos raros. Mira, yo preferiría que mejor solo le des la mano así de lejito, y mejor no besito, y mejor no abracito, y mejor no esto, porque se está pasando de límite. Hermano, escucha a tu esposa. Ay, pastor, lo que pasa es que ella es celosa. No, pues mira, de verdad, hay mujeres que son cosas serias y se acercan para hacer caer a un hijo de Dios. Amén. Y hermana, tú también escucha a tu esposo. Porque alguien podría acercarte a ti con otros ojos y tu esposo decirte, mira, a mí no me agrada que el hermanito venga y te abrace y aquí y allá. A mí eso no me gusta, porque cuando te abraza ya no te suelta. Por ejemplo, ¿va? Y pues ahí donde tu hermana, sí, mi amor, pero es que me abraza y ya no me suelta. ¿Y qué hago? Pues soltate. No es que da pena porque es el hermano. Ah, bueno, perdón, pues si a usted le gusta será otra cosa. Pero si a usted ya no le agrada, usted suéltese, hermana. Amén. Porque ahí es donde vamos poniendo los equilibrios. Y ahí es donde nos vamos ayudando como esposos, ¿verdad? Como parejas. Y ahí nos vamos ayudando. Pero donde nadie quiere recibir consejo, santo Dios, hermano, va a estar bien difícil que las cosas se puedan arreglar. Dice Samuel, segunda de Samuel 3:28. Segunda de Samuel 3:28 dice, cuando David lo supo después, dijo, yo y mi reino somos inocentes para siempre delante del Señor de la sangre de Abner, hijo de Ner. David dijo, yo y mi reino, porque era un líder espiritual, yo y mi reino somos libres de la sangre de Abner, porque llegaron a derramar sangre. Y el verso 29 dice, caiga su sangre sobre la cabeza de Joab, que era el que había asesinado a Abner, y sobre toda la casa de su padre, y que nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo. Imagínense, ok, cuando se derrama sangre inocente, cuando alguien mata con sus manos a otro humano, cuando una mujer va y aborta, sea que fue y buscó que le sacaran un bebé, ¿verdad? Y se pusieron de acuerdo la pareja en hacer esas cosas terribles, satánicas, porque eso no es de Dios. Dice que lo que va a venir sobre ellos, y si un día tienen hijos, dice, caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que caiga la sangre. Y nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, quien sea leproso, quien se sostenga con un báculo, ¿verdad? Que tenga problemas en sus piernas, me imaginaría que está hablando de un bastón. Ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Va a ser gente que siempre va a estar en necesidad económica.
Una cosa es que Dios te pase una prueba, ¿sí? Y otra cosa es que todo el tiempo hay una escasez económica y nunca se sale adelante. Y ahí es donde tú y yo debemos de revisar nuestras genéticas y decirle al Señor: Señor, yo no sé quién atrás de mi familia derramó sangre inocente, pero yo te pido, Padre, si alguien lo hizo, que tú quites esa maldición, esa iniquidad sobre nosotros, nuestros hijos, nietos y los que hasta donde Dios nos lleve para adelante. Amén. Pero a veces el pueblo viene a pelearse. No me dieron la silla que yo quería. No me dieron el puesto que yo quería. No están las cosas como yo quiero. En vez de venir y: Señor, háblame. Y Dios hoy te está hablando. Si hay cosas que en tu casa están padeciendo flujo, leproso, ¿sí? Ya hemos hablado de eso. Hasta problemas en los pies, ¿verdad? Alguien que se sostenga en báculo, quien muera a espada, quien carezca de pan. ¿No será que alguien activó atrás y derramó sangre inocente? Y lo que está viniendo ahora es un devorador, un justiciero. La cosa es que está arrasando toda la generación que viene y las que vienen más adelante. Si el Señor se trata de venir. Y mucho pueblo de Dios, como dice el verso, ¿verdad? Muchos perecen por falta de conocimiento. Porque en vez de venir y leer, recibir el consejo y aplicarlo, no lo quieren recibir. Hay quienes que, de verdad, hay quienes que se han ido molestos conmigo. Sí, es que a usted, mi mujer, le vino a decir de que yo ando haciendo eso. Pero si yo solo estoy exponiendo la palabra. Si Dios le habla a alguien, lo que debería de hacer esa persona es: Señor, tú me estás hablando. Señor, yo recibo el consejo de la palabra. Señor, yo tengo que hacer cambios. Pero se han salido bravos conmigo. En vez de salir alegres y decir: Dios me habló hoy que yo tengo que soltar este carácter violento que tengo, esta manera de ser, y ir en el camino que Dios quiere. ¿Para qué? Para que venga la bendición. Pero muchos, en vez de cambiar eso, mejor se cambian de iglesia. Porque donde se predique la verdad, siempre habrá alguien que brinque. Siempre habrá alguien que relinche, ¿verdad? Decimos en mi país, no sé si aquí lo dicen también. Siempre habrá alguien que le estorbe y le moleste, porque sabe que tiene que cambiar, sabe que tiene que hacer las cosas de una manera distinta, porque está lastimando a su familia. Y entonces Natán viene y le dice a David en 2 Samuel 12:5, ¿verdad? Y dice, 2 Samuel 12:5, Natán le dice a David: y encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto debe morir. Le está diciendo Natán. Natán llegó asustado, afligido, preocupado, porque sabía que lo podían matar. Sabía que David no era cualquier cosa. Y el pecado de David estaba en oculto, porque nunca lo quiso sacar David. Dios le dijo: porque no lo quisiste sacar en lo oculto te lo hubiera tratado. Pero como no lo quisiste sacar en oculto, yo te lo voy a hacer público, le dijo. Y por eso que todo el mundo supo el pecado de David. Pero viene Natán, y ahora Natán le dice a Dios: ¿quieres que vaya yo a hablarle al rey David? Si ese mata gigantes. Usted ha visto, ¿verdad? Miren la nueva serie que está de David, está muy bonita, La Casa de David. Si usted tiene cómo accesar a eso, está muy bonita, ya salió la segunda temporada. Hay cosas que difiere uno, ¿verdad? Pero por lo menos, mire, ellos creen que habían gigantes. Los que hicieron la serie creen que habían gigantes y ponen el tamaño correcto que dice la Biblia. Y aquí todavía hay muchos cristianos que no piensan que no hay gigantes. Espero que entre nosotros no haya ni uno. Pero si la Biblia dice que habían gigantes, yo le creo a la Biblia. Amén. Y entonces David agarra 5 piedras. Y siempre se ha enseñado, ¿verdad? Obviamente, los 5 ministerios. Agarró David para derribar al gigante. Sí, está bien, hermano.
está bien el enfoque, pero también fueron 5 gigantes los que David mató. Entonces David recogió 5 piedras porque eran 5 gigantes los que iba a matar. Amén. Y entonces sabía Natán que no estaba yendo a la corte de cualquier rey. Que al momento que David se enojara y no quisiera recibirle la palabra, lo iba a matar. Y entonces le tuvo que hablar en una parábola, ¿va? para ir calentando el ambiente y que David entendiera qué era lo que le estaba diciendo. Y le decía a él que había un hombre que tenía muchas ovejas, si no estoy mal, ¿verdad? Si no, pues ahí me corrige. Y le dijo que vino el que tenía muchas y le fue a quitar la oveja al que solo tenía uno. Y se la fue a quitar y se la llevó. Y le dice David, ese hombre debe de morir y debe de pagarle 4 veces más por el pecado que ha hecho, le dice. Y entonces Natán le dijo, el verso 6, debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, dice el verso 7. Así que así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y tú así me agradeces, pagándome mal. Es que, hermano, cuando tú y yo no hemos aprendido a ser agradecidos con Dios, a cada rato le pagamos mal. ¿Sí? Cuando tú y yo no valoramos realmente qué hizo Jesús en la cruz del Calvario. Mire, no deje de venir el domingo. Por favor, no porque lo quiero ver, es para que aprenda. Pero Jesús hizo un holocausto en la tierra. ¿Por qué no lo hizo en otro planeta? ¿Cuántos planetas tiene esta galaxia, todo este universo? ¿Y por qué nos escogió a nosotros? A nosotros los humanos, no a los humanos del Génesis 1, a los humanos del Génesis 2. A nosotros nos escogió, ¿sí? De Adán para acá, de Abraham hacia nuestros días, porque nosotros somos hijos de Abraham, de ese linaje venimos nosotros. Amén. Entonces Jesús viene y hace un holocausto en la tierra. ¿Por qué no lo hizo en otro lado? Y dijo que la sangre de Jesús era para nosotros, los que lo quisiéramos, y para los que están en los cielos. ¿Por qué dijo de los que están en los cielos? Si los que están en los cielos, diríamos tú y yo que ya están salvos. Amén. Porque ya están en los cielos, pero no era solo para ellos, era para otras creaciones que están en los cielos. Pero volvamos aquí. ¿Por qué digo eso? Porque cuando alguien, un cristiano, no sabe lo que vale la sangre de Cristo, no sabe realmente lo que es la consagración, hermano, ya ni hambre, ni gana, ni deseo de buscar a Dios tiene. Ya el pecado lo hace y no le importa. Ya va y practica todo tipo de prácticas que a la Biblia hable que sea pecado, lo hace. ¿Y qué pues? Le dicen a uno todavía, ¿verdad? Hermano, ¿por qué te metes en eso? ¿Y qué pues? ¿Y qué? Déjeme porque a mí así me gusta. Ah, vaya. A usted así le gusta, camine para allá pues. Pero yo camino para acá porque cerca de usted no quiero estar yo tampoco, ¿ah? Pero David llega a Natán y le da el consejo. Mira, Davidcito, te aconsejo que te arrepientas. Y pues David algo bueno que hace es reconocer su error, reconocer que pecó, reconocer que mandó a matar a Urías, porque eso también fue lo que hizo David. No solo se acostó con Betsabé, mandó a matar al marido de ella. Y entonces David le dice, yo soy. Ya sé por qué pusiste ese ejemplo. Pero qué difícil es aconsejar a alguien, hermano, cuando uno le está tratando de decir, mira, es que no debes de hacer eso. ¿Y qué pues si yo lo quiero hacer? ¿Y a usted qué le importa? A mí déjeme. Si el que tiene que componerse es él o es ella. Y qué terrible, porque el consejo no puede entrar por ningún lado. Y por lo menos David no después el consejo, pero usted puede ver reyes que estuvieron después de David y reyes que eran del linaje de la sangre de David. Uno de ellos era, se me va el nombre, Asa.
Si estoy mal, ahí me corrige, ¿sí? Dice que al final de su reino, lo he predicado viernes anteriores, al final de su reino se enfermó de los pies, agradó a Dios en todo su reinado. Y Dios le dio bendiciones. Y Dios lo prosperó. ¿Sabes, verdad? Sí, gracias. Gracias, no andaba tan perdido. Y Dios lo prosperó hasta donde ya no. Y dice que hubo un día que se enfermó de los pies y ya no le quiso clamar a Dios. ¿Saber? Habría que escarbar más, ¿verdad? A veces yo solo escarbo así superficialmente, ¿verdad? Jesús dijo, ese es para el domingo, habrán terrores, ¿sí? Y uno de los gigantes que el pueblo de Israel mató, dice que era de los, se me va el nombre, ahí hoy voy a apuntar eso. Uno de los gigantes que Israel mató, su nombre significa terrores. Pues eso es para que no se lo pierda el domingo, pues. Porque lo que está haciendo Estados Unidos, hay que ponerle mente. Van a tratar están ya desclasificando. No sé hasta dónde van a dejar de desclasificar a este señor, porque ya lo ha querido, lo acaban el domingo creo que fue, ¿verdad? Quisieron hacer un atentado hacia él. Y Dios lo está protegiendo, porque la voluntad de Dios es que salga a luz todas estas cosas. John F. Kennedy, búsquelo, para que el domingo no venga tan así inocentón. Búsquelo. John F. Kennedy quiso desclasificar todo eso y se lo volaron. Lo mataron. Él quiso desclasificar todos los archivos que Estados Unidos hoy está desclasificando y lo mataron. Quería sacarlo del caso de Roswell en 1947 y lo mataron. Pensemos que Dios lo detuvo, ¿sí? Porque aquí se muere el que Dios quiere y vive el que Dios quiere, sea del lado bueno o sea del lado malo, ¿sí? Pero a Donald Trump Dios lo está protegiendo. Ya cuánto le han hecho, ¿verdad? Bueno, sigamos. Las vacaciones de David lo llevó a su desgracia espiritual, porque David dijo, me voy a ir de vacaciones, cuando estaba en un tiempo de guerra. Y en vez de irse a adorar a Dios como lo hacía antes, ahí al lado, ahí buscando su presencia, ¿verdad? Si David entró y comía los panes, los panes que estaban en la mesa, la proposición, David estaba interesado en todo lo que era adorar, quería construirle templo a Dios. Si yo tengo este gran palacio, ¿cómo es posible que Dios tenga ese tabernáculo tan pequeño? No, yo le quiero hacer una casa. Y trabajó toda su vida, hizo el dinero y el dinero se lo dejó a Salomón para que Salomón construyera. Pero volvamos al punto. Cuando David entra en vacaciones, estaba cansado, pero en vez de irse a refugiar en Dios, desde su ventana codició a Betsabé, dice. Y no solo la codició, era para decirle, Señor, perdóname, está muy bonita la chava, está muy bonita la hermana, está muy bonita. Sí, Señor, pero mejor perdóname. Era ahí el momento de arrepentirse. Pero David le dio rienda suelta, ¿verdad? Tráigamela y tráigamela. Y hizo todo lo que hizo. Que nuestras vacaciones, hermanos, tú y yo no podemos estar de vacaciones para el reino de los cielos. Ve, disfruta tus vacaciones en familia. Pero hay hermanos que hubo alguien que me dijo, no, yo ya no voy a seguir sirviendo, pastor. ¿Por qué? Es que me voy a tomar mis vacaciones, me dijo. Y las vacaciones lo llevaron al mundo. Y ya no volvió de ahí. Terrible. Las vacaciones casi le cuesta el reino a David. Las vacaciones le trajo maldiciones a sus hijos. Porque eso fue lo que dijo. La espada no se va a apartar de tu casa, le dijeron a David. Por esas tus vacaciones espirituales. Si es que, hermano, hay tanto que sacarle a esto. Hay tanto que abrir en ángulos distintos. Porque las vacaciones del pueblo, está bien, tómate las vacaciones, vamos vaya a una piscina, vaya aquí, vaya allá, está bueno. Pero hay quienes que
se toma las vacaciones espirituales en tiempo de guerra. Y tú y yo estamos en guerra contra las potestades de esta tierra, de que están espirituales, contra principados, potestades, huestes de maldad y todo lo que dice, ¿verdad? La palabra del Señor. Pero muchos, no, yo ya me sé la palabra. No, yo ya me sé. ¿Para qué voy más a la iglesia? Si el Señor ya me tiene mi corona allá arriba, tal vez el Señor que está allá abajo te tendrá tu corona. No va a ser que te cambien de lugar. Y allá en los infiernos hayan coronas, pero de otro tipo, ¿verdad? Allá habrán grados de condenación, pero sigamos aquí, Esther 1:16. Ay, Esther 1:16 dice, mire, por eso hay que saber a quién le pedimos consejo. Y en presencia del rey, de los príncipes, Memucán se llamaba este. Cuando usted busca el significado de Memucán, significa brujo hechicero. Ese es su significado. Y en presencia, eso sería otro tema para sacar, ¿va? ¿Cómo nos vamos a aliar de brujos y hechiceros nosotros, ¿va? Pero sigamos aquí, y en presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo, la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. El verso 17, porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren que desdén a sus maridos y digan, el rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Si usted pensaba que las mujeres son chismosas, también los varones, ¿sí? ¿Qué le importa a este? A ver, ¿qué le importa a Memucán lo que hizo Vasti? Primero miremos qué hizo Asuero. Asuero venía de 18 meses, de 6 meses de andar fuera del reino y andar viendo provincias y todo, y no se llevó a Vasti. Y se fue. Y cuando viene, no la va a ver a ella, no va a convivir con ella, no la va a saludar. Dice que llegó y armó una fiesta, dice. Y al 7º día creo que se acuerda de Vasti y la mandó a llamar. Pero Vasti dijo, bueno, ya vino el rey y no me mandó a llamar, no me incluyó en su fiesta, pues yo voy a hacer mi fiesta. Y hizo su fiesta también ella. ¿Tenía derecho a estar molesta? A ver, hermanos, todos. ¿Tenía derecho Vasti a estar molesta? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Tenía derecho a estar molesta. Porque la estaban haciendo totalmente a un lado, su esposo. Y viene uno tirado con onda, dicen ustedes, ¿verdad? Espero que no sea malo. Y si es malo y me corrige, por favor, ¿sí? Y viene uno y le dice, ¿cómo vas a permitir? Hermano, pues si el otro estaba haciendo un gran estrago a ella, la otra estaba enojada. Y era como usted, hermana, que usted con nada se enoja. Así estaba la Vasti, ¿sí? Y estaba toda molesta. Y yo diría, tiene razón. Tiene razón. Pero este dijo, todas van a querer ser como ella. Era un machismo terrible. ¿Por qué él no valorar a su esposa? ¿Por qué él no tratarla bien? ¿Por qué él no ir, mira, me ausenté 6 meses, ni modo, el trabajo, ya sabes cómo es esto de ser rey, pero mira, aquí vengo, te vengo a ver, quiero estar contigo y mira, quiero hacer una fiesta y quiero que estés conmigo. Pero qué feo cuando los varones caminan por su lado y las mujeres por su lado, ¿va? Y entonces el consejo fue el 19, si le parece al rey, proclame él un decreto real que describa en las leyes de Persia y de Media, esto fue en Irán, ¿verdad? Para que no sea revocado, que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna de ella. ¿Sabe qué estaba? Primero que nada estaba todo borracho, todo embriagado. Y así embriagado y borracho dijo, amén, dijo aquel. Me parece tu idea. A lo mejor ya le había puesto los ojos a otra, no sé. A lo mejor tenía conflictos con ella, podría ser. Pero el consejo de Memucán fue, divorciate, papayito. Divorciate. Entonces aquí habría que aplicar, ¿verdad? Hay muchos que le aconsejan, ¿verdad? No cocina bien, déjala vos, no cocina, mano, déjala, no perdas el tiempo ahí. Usted no se imagina cuántos platos salados me comí yo. Y yo siempre le dije a mi esposa, qué rico está, mi amor, le decía yo. Y me quedaba viendo ella,
Pero decime la verdad. Un poquito de sal, decía. Pero nada que el azúcar no pueda resolver, le decía yo. Ay, te estoy molestando, mi amor, ¿sí? Pues, pero hoy, hermano, me hace unos platos que yo le digo a ella, mira, ¿y esto dónde lo compraste? No, yo lo hice. Ah, mira, pues se esforzó. Va, pero le gusta, va, está bueno, ¿sí? Pero hay quienes que no cocina, déjala. No plancha bien, déjala. Hermano, usted no adquirió una criada. Varón que está aquí, usted adquirió una esposa. Y pues van a haber debilidades, ¿sí? Ay, pastor, pero como usted no es el que sufre, no, espérese, hermano, hermana, o sea, porque también, ¿verdad? Las hermanas, es que vos no sos con mi papá, vos no te le parás ahí y bajás esa bocina y le pones la electricidad, vos no haces esas cosas, ¿qué más, hermano? A ver, que yo hago aquí en la iglesia, porque esas cosas bueno, yo las hago, o meter los cables por aquí, por allá, vos no haces eso. Imagínate que yo mira a mi hija diciéndole así a su marido, y yo le diría, vení para acá, mamadita, vení. Yo no te enseñé así. Mira, él no es igual que yo. Vos querías uno igual que yo, te hubieras casado conmigo y no hubieras tenido ese problema. Enséñele a sus hijos. Amén. Amén. Aunque no amén, pero amén. Porque así es. No busque usted que por ejemplo, yo no tengo cualidades que tiene mi suegro y mi suegro no tiene cualidades que yo tengo. Pero aquí entre los dos miramos a ver qué hacemos, cómo desarmamos algo, ¿sí? O cómo lo armamos. Pero cada quien va a tener sus cualidades. Lo mismo es entre las mujeres. Pero qué triste cuando ya ve que no hay una solución a algo, divórciate. Y ese fue el consejo que le dieron al rey Asuero. Y aquel dijo, amén. En un estado fijo, estaba en un estado de ebriedad, pues no me pida versos porque dice que estaban bebiendo y dice que estaban en una fiesta y esa gente era de desperdiciarlo todo. Amén. Y en momentos así tomó una mala decisión, ¿sí? Por un mal consejo terminó tomando una mala decisión, porque cuando vio a la reina Esther dijo, ahí viene Basti, dijo, todavía la amaba en su corazón, todavía la deseaba en su corazón, porque no era algo que él quería hacer. Amén. Claro, eso es una historia que tiene muchos ángulos más, pero no estoy para que hablemos de eso. Póngase de pie, hermano, hermana, y digámosle al Señor, Señor, ayúdanos a entender el consejo de tu palabra. Ayúdanos a entender qué es lo que tu palabra nos enseña. Padre, estoy haciendo algo mal, explícame, dímelo más claramente para poderlo hacer mejor. Necesito tu consejo, Señor, el consejo que el Espíritu Santo me trae, el consejo que trae Jesucristo. Necesito esos consejos para mi familia. Cuando vengo a la iglesia, que yo pueda llevarme la palabra, el consejo que se da cada vez que hay reunión. Señor, ayúdame a crecer en ti para poder ser un mejor hijo, para poder ser un mejor esposo, para poder ser una mejor esposa, dile hermana, para poder ser mejores hijos tuyos, para que Satanás no venga a sembrar la mala semilla en nosotros, para que Satanás no venga a destruir nuestras casas, para que nosotros no seamos destruidos ni sacados de tu reino. Por favor, Padre, que tu consejo pueda crecer cada día en nosotros, para que pueda venir tu bendición aún más fuerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias esta noche, gracias, amén y amén. Denle un